Bien, este es un nuevo video de la asignatura de gestión ambiental. Ya en este caso vamos a revisar una diapositiva dada por el profesor académico Pedro Pérez Pons. Aquí aparecen parte de su formación, cómo se va a llevar a cabo el curso, una rúbrica. Ya este es un formato para los trabajos que se van a realizar en ese semestre. Y el perfil de ingeniero en minas, ¿ya? Como esto no es netamente lo que nos interesa de esta diapositiva, nos lo vamos a saltar. Ya, aquí empezamos entonces. Dice, la contaminación marítima se define como introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energías en el ámbito que produzcan efectos tan perjudiciales como daño a los recursos vivos, peligro para la salud humana, obstáculo a las actividades marinas, deterioro a la calidad del agua de mar para uso. Los ríos y lagos recogen desde tiempos inmemoriales las basuras producidas por la actividad humana. Por este motivo se debe luchar contra la contaminación de los ríos y lagos. Es algo de vital importancia no solo para la protección del propio medio ambiente, sino de la flora y fauna, también de la vegetación que vive en ellos. Ya, es una noticia que causó impacto hace algunos años, el 2014, de peces transexuales, el impacto de Prozac y otras drogas en la naturaleza. Sequía marina, Chile con la menor cantidad de peces de su historia. Bueno, es otra noticia que causó impacto en ese entonces. Ya una foto bastante fuerte de un niño que al parecer trata de no ahogarse en un mar de basura. Bueno, otra imagen fuerte. Los océanos y mares están casi todos contaminados. Pesca industrial en Chile. 5 consejos para cuidar el agua. Comunas con la peor calidad del agua. Y entre estas aparece Copiapó o no, región de Atacama, Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla. Agua de color, partículas de cloruros, exceso de sulfato, sustancias sólidas disueltas. Ya solo una eficiente gestión del agua permitirá un desarrollo sostenible de nuestra región. Ya, videos. Aquí hay algunos videos que no los vamos a ver en este caso, pero tiene la parte porque son bastante largos y ustedes los pueden buscar en internet, acá justamente en YouTube. Ya, esta es una noticia de el año pasado, el 2018, que corresponde al río Copiapó, que de un día para otro se secó. Bueno, anteriormente ya estaba seco, pero empezó a fluir agua por él y luego se secó nuevamente y cientos o quizás miles de camarones quedaron en esa situación. Ya, bien, aquí empezamos a entrar en materia dura y pura. Ya, aquí nos entrega una clasificación de los tipos de plásticos, en palabras simples. Tiene otro tipo de denominación, pero le vamos a llamar plástico. El 1 con este signo, con las flechas en triángulo girando hacia la izquierda o derecha o en sentido horario, dice PET, polietileno de tereftalato. Wow. PEAD, PEAD, polietileno de alta densidad. El 3 es el PVC, muy común en las construcciones. Es el policloruro de vinilo. El PEBD, polietileno de baja densidad, el número 4. 5 el PP, el polipropileno. El 6 PS, poliestireno. Y 7 otros. Ya aquí nos indica que los que están encerrados en un círculo colorado son más seguros para almacenar alimentos, aguas y otros líquidos. Voy a tomar en cuenta a la hora de comprar comida envuelta en estos tipos de plásticos. Ojalá tenga el número 2, el número 4, el número 5 en su etiqueta. Bien, aquí nos entrega más características de estos plásticos. Dice, PET o PET, tereftalato de polietileno, no contiene bisfenol A, comúnmente encontrado en botellas de refrescos, botellas de agua, botellas de aceite de cocina. Riesgos: puede desprender antimonio y los ftalatos,
creo que antimonio es un elemento bastante tóxico para el ser humano, ¿ya? Y no está dentro de los más seguros. Bien, el 2, el HDPE o polietileno de alta densidad, los más seguros, comúnmente encontrados en galones de leche, bolsas de plástico, envases de yogur. Ya, este sí es un envase seguro. El HDPE, polietileno de alta densidad. Bien. El 3, el PVC, policloruro de vinilo o vinilo, evitar, dice. Comúnmente encontrados en botellas de condimentos, film transparente, juguetes, cortinas de baño. Riesgos: desprenden plomo, ftalatos, entre otras cosas. También pueden emitir gases de productos químicos tóxicos. Ya, evitar, dice el número 3. 4. LDPE, polietileno de baja densidad, los más seguros, comúnmente encontrados en las bolsas que ofrecen los supermercados para frutas, verduras y vegetales y contenedores de alimentos. ¿Ya? Wow, entonces es muy común en las ya casi extintas bolsas que ofrecen los supermercados. Bien, el 5, PP, polipropileno, los más seguros, comúnmente encontrados en tapas de galones plásticos para alimentar alimentos, vajillas plásticas. El 6, PS, poliestireno, también conocido como espuma de poliestireno, dice evitar, comúnmente encontrados en bandejas de carne, wow, utensilios de espuma como vasos y platos desechables utilizados en fiestas. Riesgos: pueden desprender cancerígenos y alquilfenoles estrogénicos. 7. Evitar. Estos plásticos pueden ser una opción más segura, ya que pueden ser muy duraderos y resistentes a altas temperaturas, ocasionando una menor lixiviación. Plásticos nuevos biodegradables a base de plantas como PLA, ácido poliláctico, también entran en la categoría número 7. Ya, me llamó la atención, ¿qué son los ftalatos? Vamos a ver. Vamos a buscar... ¿qué son los ftalatos? Ftalatos. Dice: los ftalatos de ácido ftálico y a este a su vez nafta o ésteres de ácido ftálico son un grupo de compuestos químicos principalmente empleados como plastificadores, sustancias añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad. Ya. Bueno, no sé si sea más importante. O sea, es importante investigar más. Listo. Volvamos. Entonces, siguiente. En resumen, los únicos plásticos seguros para almacenar alimentos, agua y otros líquidos son el PEAD o HDPE, polietileno de alta densidad, en inglés conocido como HDPE, identificado por el número 2. 4. El PEBD, polietileno de baja densidad, en inglés conocido como LDPE, HDPE, LDPE, esos son seguros, identificados por el número 4. 5. Polipropileno, identificado por el número 5. El 2, el 4 y el 5 son los más seguros, en los que debemos encontrar en nuestros envases plásticos contenedores de alimentos. ¿Dónde se pueden encontrar estos números? En la base del envase. Suele aparecer un número indicando el tipo de plástico dentro de un triángulo. Por ejemplo, un 2 para el HDPE. Estos símbolos se encuentran en todas las botellas plásticas. Cada número indica el tipo de material del cual están fabricadas. Siguiente. Botellas rellenables. Para rellenar con agua, con bebida, con jugos. Los más eficientes, o sea, los más seguros más bien, son el número 4, el LDPE y el PP, el polipropileno. Bien. Bueno, aquí nos entrega más información, aquí incluso nos entrega imágenes. Ya, el 2, el 4 y el 5 eran los más seguros para almacenar comida, agua y otro tipo de cosas. Por ejemplo, mira, el HDPE utilizado como que indica para las palas plásticas de basura, las bolsas de basura, las escobas. El 4 para, no reconozco, creo que estas son unas botellas. Esto no sé qué es, esto tampoco, no sé. Y el 5, mira, una mamadera, las tapas de las bebidas, estos contenedores de juguitos para tomar y los tupper. Los tupper, bien. Códigos de identificación de resinas de plástico. Bueno, esta es la misma información, de otro color. Ya.
Comprobar si el símbolo en el fondo del producto o en el etiquetado. Productos plásticos más seguros. El 2, el 4 y el 5. El 1, las botellas marcadas con el código 1 PET o PT. Polietileno de tereftalato se deben utilizar solamente una vez. En sucesivas veces podría desprender DEHP, un aftalato tóxico. Ya, riesgos por el uso del celular. Ya, bueno, que digo, otra información. No sé si esto sea tan relevante, pero si quieres poner pausas al video para leer con mayor detenimiento lo que dice acá. Bien, libro Gomorra, autor Roberto Saviano. Roberto Saviano nació en 1979 en Nápoles, donde vivía y trabajaba, hasta que en septiembre de 2006 el éxito de Gomorra, su primer libro en el que cita nombres y lugares, lo ha obligado a vivir oculto y bajo protección policial permanente, miembro del grupo de estudios sobre la camorra y la ilegalidad y colaborador de los periódicos Dos, Manifiesto no sé qué dice ahí, Corriere del Mezzogiorno. Sus narraciones y reportajes han aparecido en numerosas publicaciones y antologías. Trabajo leer capítulo del Tierra de los Fuegos, trabajo leer encíclica Laudato Si, mi signore Papa Francisco, tarea para casa cabros. Listo. Esto es lo que importa bastante, la verdad. Para controlar contaminación ambiental existen normativas. Empezaremos desde arriba hacia la derecha. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CEIA. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora sí. Ordenamiento Territorial. Sistemas de Información Geográfica, SIG. Auditores. Responsabilidad Social Empresarial. Ley Base del Medio Ambiente 19.300 es la que leímos. Bueno, no la leímos, pero leímos un resumen en un video anterior. Constitución Política de 1980. Todos estos factores influyen en el control de la contaminación ambiental, ¿no? La contaminación produce efectos en salud, medio ambiente y la calidad de vida. Sí, produce efectos en tu calidad de vida. Residuos industriales sólidos, RIS. Ya, los residuos industriales sólidos. Residuos líquidos, RIL. Residuos peligrosos, RESPEL. Ruido, contaminación acústica. Ya, aquí tenemos un hipervínculo, creo que es para más adelante. Energía, gases de efecto invernadero, GEI, perdón. Agua, suelo, aire, contaminación atmosférica. Listo. Bien, el servicio de evaluación ambiental, el servicio de evaluación e impacto ambiental, ¿cierto? Era así, ¿cierto? Ya. Sí, era así, ya. Veamos, dice, servicio de evaluación ambiental, servicio de evaluación de impacto ambiental, superintendencia ambiental. Me imagino que este es el organigrama o es un esquema de cómo ingresa una evaluación ambiental al servicio de evaluación ambiental. Me imagino que eso. ¿Ya? Luego pasa al servicio de evaluación de impacto ambiental. Dice Comisión Ambiental Regional. Me imagino que también tiene que pasar por ahí. ¿Ya? Tiene que tener la aprobación de esa comisión. Dice, parece que esa comisión la integra la intendenta regional, Ceremis de Medio Ambiente, los Ceremis de Salud, Ceremis de Energía, Ceremis de Economía, Ceremi de Fomento y Reconstrucción, Ceremi de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Agricultura, Transportes y Telecomunicaciones, Minería, Planificación, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental. Son varias las personas y muchas personas detrás de ellas que están involucradas en la Comisión Ambiental Regional. Bien, entonces se aprueba, si se aprueba en el servicio de evaluación de impacto ambiental, tiene que entregar una RCA. Eso es algo que no recuerdo qué era, RCA, ya, pero creo que es un documento, ya. Y las comunidades también tienen su punto de vista, tienen que dar su aprobación, obviamente, al proyecto que se va a realizar en la zona donde ellos viven. Dice si es que se aprueba el RCA,
Dice, se ejecuta el proyecto. En caso de un posible rechazo, ¿qué hace la empresa? ¿Ya? Dice, comité de ministros, me imagino que se forma un comité. No. Realiza un reclamo, yo creo que aquí falta que diga que se realiza un reclamo a un comité de ministros, el ministro de Agricultura, de Salud, de Economía, de Energía y de Medio Ambiente. Y si aún así la empresa quiere reclamar nuevamente, creo que tiene que dirigirse al Tribunal Ambiental, luego a la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema. ¿Ya? Bueno, este es como el organigrama de cómo ingresa un proyecto o en la evaluación ambiental de un proyecto que se quiere realizar en una zona. Para controlar existen normativas, el decreto supremo o decreto dice solamente, el decreto número 180, Constitución Política de 1980, Ley 19.300 del año 94, Bases Generales del Medio Ambiente, Código de Minería, Código Sanitario, Código de Aguas, Código Civil, Código Penal, ya la Ley 16.744 del 68 establece normas, que hice, maldita sea, ahí está. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El decreto supremo número 109 del año 68, wow, ¿cuántos años han pasado? Ya han pasado 78, 88, 98, 2008, 2018, 41 años. 41 años. Bueno. Reglamento para la clarificación y evaluación de los accidentes de trabajo y laborales. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental RSEA. Decreto Supremo número 30 del 97, derogado. Decreto Supremo número 95 del 2002, derogado. Decreto número 40 del 12 del 2012, vigente. Decreto Supremo número 63 del 14, modifica el Decreto Supremo número 40 del 2012. Wow. Dice Decreto Supremo número 594 del 99, Reglamento de Condiciones Sanitarias Mínimas en Lugares de Trabajo. Bien, para controlar estas normativas, el mismo título de ahí arriba, dice tipo de norma, Ley 16.744, esa ley era la que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Se me lengua la traba. Dice ley de 16.744, fecha de publicación el 1 de febrero del 68, fecha de promulgación el 23 de enero del 68, organismo Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, título, establece normas sobre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, tipo versión, última versión del 17 de octubre del 2011, bueno, quizás haya otra actualización. No sé, la desconozco, habría que revisar en internet en leychile.cl. Inicio vigencia el 17 de octubre del 2011. Identificación de la norma 28.650. Última modificación el 17 de octubre del 2011. Ley 20.545. Aquí aparece la URL de esta modificación. Si le pinchamos nos debería dirigir para allá. ¿Qué hice? Veamos si es cierto. Efectivamente, nos encontramos con esta modificación que es bastante larga. Ya, basta. Sigamos. Para controlar existen normativas, el mismo título. Artículo número 68, me imagino que es de la ley nombrada, la ley 16.744. Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el Servicio Nacional de Salud de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el Código Sanitario y en las demás disposiciones legales, sin perjuicio de que el organismo administrador respectivo aplique además un recargo en la cotización adicional en conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Asimismo, las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.
Si no dieren cumplimiento a esta obligación, serán sancionados en la forma que perceptúa el inciso anterior. El Servicio Nacional de Salud queda facultado para clausurar las fábricas, talleres, minas o cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud de los trabajadores o de la comunidad. Chora la música. Ya. Dice, decreto número 594, versión última, el 14 de febrero del 2018, fecha de publicación el 25 de abril del 2000, fecha de promulgación el 15 de septiembre del 99. Organismo Ministerio de Salud, párrafo cuarto. De los equipos de protección personal. Artículo número 53. El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libre de todo costo y cualquiera sea la función que estos desempeñen en la empresa, los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo, debiendo además mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo. Para controlar existen normativas. Título... nuevamente leí el título. Título cuarto. Y este era el párrafo cuarto. Wow. De la contaminación ambiental, párrafo 1, disposiciones generales, artículo número 58, 53, 58. Se prohíbe la realización de trabajos sin la protección personal correspondiente en ambientes en que la atmósfera contenga menos de un 18% de oxígeno. Sin embargo, deberá considerarse que la disponibilidad real de oxígeno depende de la presión parcial de esta sustancia. ¿Ya? Creo haber leído en algún lugar que el contenido de oxígeno en la atmósfera tiene que ser superior al 19%, creo, no sé, quizás estoy mintiendo, hay que corroborarlo. ¿Ya? Bien, del ruido, artículo número 70, en la exposición laboral a ruido se distinguen, ¿qué pasó? Se distinguen el ruido estable, el ruido fluctuante y el ruido impulsivo. Hay tres tipos de ruido. Para controlar existen normativas. Tipo de norma, decreto 132. Ya, es un decreto. Fecha de publicación el 7 de febrero del 2004. Fecha de promulgación el 30 de diciembre del 2002. El organismo que está a cargo es el Ministerio de Minería. Título, aprueba reglamento de seguridad minera. Es el famoso decreto número 132. Tipo, versión, última versión. La última versión es del 14 de julio del 2013. Inicio de vigencia el 14 de julio del 2013. La identidad de esta norma es la 22.000... No, la 221.064. Última modificación, el nombrado 14 de junio. Junio. Junio del 2013. Decreto 34 se modificó. Bien. Título 1 de los objetivos, campo de aplicación, atribuciones del servicio. Capítulo 3, funciones y atribuciones del servicio. Se refiere al Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMI. Artículo 13. Corresponden al servicio en forma exclusiva las siguientes funciones y atribuciones. A. Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y exigencias establecidas por el presente reglamento y de aquellas dictadas por el propio servicio en el ejercicio de sus facultades. B. Investigar los accidentes del trabajo con lesiones a las personas, daños graves a la propiedad que el servicio estime conveniente. Sin perjuicio de lo anterior, siempre deberá investigar aquellos accidentes que hayan causado la muerte de algún trabajador. El servicio está facultado para tomar declaraciones del hecho al personal involucrado y a la supervisión. Estas declaraciones quedarán debidamente registradas y firmadas por el declarante. Ya puede tomar, declaraciones a los involucrados, al personal involucrado y al supervisor o las personas que estaban encargadas de supervisar esa obra. Oye, ¿por qué no desaparece eso? Por favor, desaparece. A ver qué pasa si hago esto. Ya, y lo hago de nuevo y era muy mal. Eso, ya. ¿Dónde estaba? Ahí. Sí.
C. Exigir el cumplimiento de las acciones correctivas que resultan de las dos atribuciones anteriores. D. Proponer la dictación de normas e instructivos circulares y desarrollar todo tipo de actividades de carácter preventivo, tendientes a optimizar los estándares de seguridad en la industria extractiva minera. Título 2. Seguimos en el título... No, pasamos al título 2 del Decreto Supremo número 132. Capítulo primero de las obligaciones de las empresas. Artículo 35. Toda empresa minera con 100 o más trabajadores deberá contar en su organización con un departamento de prevención de riesgos, el que deberá ser dirigido exclusivamente por un experto categoría A o B calificado por el servicio. Ya el servicio, atendiendo la naturaleza o grado de riesgo que tenga las operaciones de una empresa minera con menos de 100 trabajadores, también podrá exigirle la formación de un departamento de prevención de riesgos. Estos departamentos de prevención de riesgos deben ser dirigidos por un experto calificado por el servicio a tiempo completo. En el caso de las empresas con menos de 100 trabajadores, el servicio determinará la permanencia total o parcial del experto. La organización de prevención de riesgos debe tener permanencia en las faenas donde se realizan las operaciones mineras. El departamento de prevención de riesgos a que se refieren los incisos anteriores deberá depender directamente de la gerencia general o de una organización que normalice y fiscalice en la empresa acciones sobre seguridad, calidad, medio ambiente, a la que a su vez debe depender de la gerencia general o de la máxima autoridad de la empresa. Espero te haya quedado claro. A mí me quedó bastante claro. Bien, capítulo cuarto del mismo decreto 132. Condiciones sanitarias mínimas en faenas mineras. Artículo 63. En lo que no está expresamente normado en este reglamento, la empresa minera deberá cumplir con las normas sanitarias vigentes, según lo estipula el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y el Código Sanitario. Capítulo quinto. Obligaciones ambientales. Artículo número 67. La empresa minera, junto con la presentación del proyecto de explotación, enviará al servicio la resolución exenta emitida por la COREMA, la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva, donde se señale la aprobación del proyecto de explotación desde la perspectiva ambiental. Esta resolución ambiental aprobatoria constituirá requisito fundamental para la aceptación del proyecto presentado. No obstante, y para agilizar los trámites previos al inicio de la construcción del proyecto, la empresa minera podrá presentar antes de la aprobación por la COREMA respectiva su proyecto minero al servicio para que éste lo estudie y señale cambios o solicite mayores antecedentes si corresponde. Pero el servicio no podrá emitir su resolución aprobatoria mientras la empresa minera no presente la resolución emitida por la COREMA, donde se señale la aprobación del proyecto de explotación desde la perspectiva ambiental. Título tercero. Explotación de minas subterráneas. Artículo 78. La empresa minera deberá elaborar reglamentos específicos de a lo menos las siguientes actividades. Ya la empresa deberá elaborar reglamentos específicos. A. Control de ingreso de personas a las faenas. B. Transporte, uso y manejo de explosivos. C. Tránsito y operación de equipos en el interior de la mina. D. Fortificación. E. Emergencias. F. Transporte, manipulación, almacenamiento y uso de sustancias y elementos peligrosos. G. Operación del método de explotación, reconocimientos y desarrollos. H. Otros, de acuerdo a las necesidades operacionales. Artículo 90. Antes de ingresar a una chimenea en construcción se debe chequear que no existan rocas sueltas en las cajas, escaleras o patas mineras con riesgo de desprenderse en el momento de ascender. Deberá chequearse además la presencia de gases nocivos y de oxígeno. Artículo 99. El administrador deberá elaborar y mantener actualizado un procedimiento de evacuación del personal en casos de emergencia en la faena minera. Dicho procedimiento debe considerar, entre otras, las siguientes materias: tipo de emergencia,
B. Señalización interna de la mina e indicación de las vías de escape y refugios. C. Sistema de alarma y comunicaciones. D. Instrucción del personal. E. Simulacros y funcionamiento de brigadas de rescate. Bien, artículo 100. Toda mina dispondrá de refugios en su interior, los que deberán estar provistos de los elementos indispensables que garanticen la sobrevivencia de las personas afectadas por algún siniestro por un periodo mínimo de 48 horas. ¿Ya? Estos refugios deberán estar dotados como mínimo de los siguientes elementos. A. Equipos autorrescatadores en un número relacionado con la cantidad de personas que desarrollan su actividad en el entorno del refugio. Dicen un número relacionado, no dicen el mismo número exacto de la cantidad de personas que están trabajando en ese turno. No sé cómo se interpretará esto de manera jurídica. Bueno, eso no es mi caso en todo caso. B. Alimentos no perecibles. C. Agua potable, la que deberá ser frecuentemente renovada. No dice con qué frecuencia, porque me imagino que eso lo debe ver el Ministerio de Salud. No sé. D. Tubos de oxígeno. E. Equipos de comunicación con la superficie o áreas contiguas. F. Ropa de trabajo para recambio. G. Elementos de primeros auxilios. H. Manuales explicativos para auxiliar a los lesionados. La ubicación de los refugios estará en función del avance de los frentes de trabajo, siendo en lo posible transportables. Capítulo 4. Ventilación. Artículo número 144. No se permitirá la ejecución de trabajos en el interior de las minas subterráneas cuya concentración de oxígeno en el aire en cuanto a peso sea inferior a 19,5%. ¿Ve? Eso es lo que decía yo, 19,5% en relación al volumen del oxígeno y en concentraciones de gases nocivos superiores a los valores máximos permisibles determinados por la legislación. Si las concentraciones ambientales fueren superiores, será obligatorio retirar al trabajador del área contaminada hasta que las condiciones ambientales retornen a la normalidad, situación que deberá ser certificada por el personal calificado y autorizado. Capítulo 5. Perforación y tronadura. Artículo 156. Después de realizada la tronadura, será obligatorio el uso de instrumentos detectores de gases nocivos, los que deberán ser utilizados por personal instruido y capacitado para evaluar las condiciones ambientales. Capítulo 8. Prevención y control de incendios. Artículo 197. Para afrontar situaciones de emergencia ante la ocurrencia de incendio, en toda mina subterránea se deberá: A. Elaborar un procedimiento de evacuación del personal de la mina. ¿Ya? B. Establecer sistemas efectivos de control de ingresos y salidas del personal de la mina. C. Contar con los sistemas de alarma que se requieran. D. Dotar de equipos auxiliares de rescate y refugios señalizados. F. Efectuar programas de simulacros de emergencia a lo menos una vez al año para todo el personal de la mina. Decreto número 100 del año 80, Constitución Política de 1980, cita textual de la Constitución Política de Chile de 1980, de los derechos y deberes constitucionales. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, octavo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Listo. Ley 19.300 del año 94, Bases Generales del Medio Ambiente, Disposiciones Generales. Artículo 1. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Artículo 2. Para todos los efectos legales se entenderá por A. Biodiversidad o diversidad biológica la variabilidad de los organismos vivos
que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. B. Conservación del patrimonio ambiental. El uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. ¿Ya? Título 1. Disposiciones generales. C. Contaminación. La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones o concentraciones y permanencias superiores o inferiores, según corresponda a las establecidas en la legislación vigente. Esto creo que ya lo leímos en un video anterior, pero como es parte de esta diapositiva lo leeré. D. Contaminante. Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado, químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo pueda constituir un riesgo para la salud de las personas, a la calidad de vida de la población o a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. E. Daño ambiental. Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. F. Declaración de impacto ambiental. El documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. Desarrollo sustentable. El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de generaciones futuras. Ley, ya en la misma ley, el título 1, sigue. H. Educación ambiental. Proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca los valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. Y estudio de impacto ambiental, el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o una actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. J. Evaluación de impacto ambiental. El procedimiento a cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, en base a un estudio o declaración de impacto ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. K. Impacto ambiental. La alteración del medio ambiente provocada directamente o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. L. Línea de base. La descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad en forma previa a su ejecución. L. Medio ambiente. El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. M. Medio ambiente libre de contaminación. Aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas,
a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. N. Norma primaria de calidad ambiental, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el medio ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la población. Norma primaria, ¿ya?, que se enfoca en el riesgo para la vida de la población. Ñ. Norma secundaria de calidad ambiental, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Norma secundaria, ¿ya? Norma primaria enfocada en la vida o salud de la población, y la norma secundaria enfocada en la conservación, protección del medio ambiente o la preservación de la naturaleza, la madre naturaleza. O normas de emisión, las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante, medida en el efluente de la fuente emisora. Efluente, recordemos que era el sector donde fluye esta emisión. Preservación de la naturaleza, en el conjunto de las políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país. Q. Protección del medio ambiente, el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro. R. Recursos naturales, los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos. S. Reparación, la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. Restablecer sus propiedades básicas. T. Zona latente, aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental. Y zona saturada, aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Título 2 de los instrumentos de gestión ambiental, párrafo número 2 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CEIA. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualesquiera de sus fases que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son los siguientes: acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas. Presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración significativos de cuerpos o cursos naturales de aguas. B. Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. C. Centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. D. Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Artículo 10. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualesquiera de sus fases deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Son los siguientes: aeropuertos. Lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas. F. Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. G. Proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el párrafo 1 bis. H.
proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas. ¿Ya? Proyectos industriales o inmobiliarios. Y proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, correspondiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Cualquier proyecto de desarrollo minero entonces. J. Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. K. Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción de equipos y productos metálicos y curtiembres de dimensiones industriales. Curtiembres, eso me suena a trabajo en cuero. Veamos. Busquemos curtiembre. Que nos dice San Google. Una curtiembre, curtiduría o tenería es el lugar donde se realiza el proceso que convierte las pieles de los animales en cuero. Ya, sigamos. Voy a dejar esto en no nocturno. No pasa nada. No cambia nada. Jobri. Listo. Curtiembres de dimensiones industriales. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales. Proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles en terrenos cubiertos por bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales, líquidos o sólidos. P. Ejecución de obras programadas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Q. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos en masas de agua que puedan ser afectadas. Y proyectos de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales, hidrobiológicas que utilizan organismos genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no confinadas. El reglamento podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que, como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental, estarán excluidos de estas exigencias. El mismo reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados. ¡Wow! Artículo 11. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. A. Riesgos para la salud de la población debido a la cantidad y a la calidad de efluentes, emisiones o residuos. A ver. Esto me está diciendo que los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente, en el artículo que leímos recién, requerirán de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos. O sea, si no generan ninguno, no es necesario que realicen su estudio de impacto ambiental. Bien, entonces, B.
Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. C. Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Bien. D. Localización próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. E. Alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Mira. Y alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra A y los efectos adversos señalados en la letra B, se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que señale el reglamento. Bien, artículo 3 del Decreto Supremo 40 del 2012, Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, título 1, de las disposiciones generales. Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualesquiera de sus fases deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Son los siguientes: proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Y punto 1. Se entenderá por proyectos de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral es superior a 5.000 toneladas mensuales, las famosas 5.000 toneladas mensuales. Institucionalidad ambiental. El proyecto se encuentra en el artículo número 10 de la ley y el artículo número 3 del reglamento. Si es que sí. No, primero empecemos si es que no. Si es que no se encuentra dentro del listado del artículo número 10 y el número 3, no ingresa al servicio de evaluación ambiental. En caso positivo, el proyecto genera o presenta algún efecto escrito en el artículo número 11 de la ley. Eso, uno se hace esa pregunta. Y si la respuesta es no, ingresa al servicio de evaluación ambiental como declaración de impacto ambiental. En caso positivo, ingresa al servicio de evaluación ambiental igual, pero en este caso como evaluación de impacto ambiental. Bien, proyecto o actividad se encuentra en el artículo número 3 del Decreto Supremo número 95 del 2002. En caso de que sí, el proyecto o actividad genera o presenta algún efecto, característica o circunstancia del artículo 11 de la ley número 19.300. En caso de que no, ingresa mediante declaración de impacto ambiental. Es casi lo mismo. En caso de que sí, ingresa mediante evaluación de impacto ambiental. En caso de que el proyecto o actividad no se encuentre en el artículo número 3 del Decreto Supremo número 95 del año 2002, ve si desea ingresar en forma voluntaria al servicio de evaluación de impacto ambiental. En caso de que no, el procedimiento sectorial vigente. Me imagino que el proyecto sigue. En caso de que sí, se somete a las mismas circunstancias de que el proyecto se encuentre en el artículo número 3 del Decreto Supremo. Bien. Definición de forma de ingreso al servicio de evaluación de impacto ambiental. Dice, me hago una pregunta, ¿deseo ingresar voluntariamente al servicio de evaluación de impacto ambiental? No. Entonces el procedimiento sectorial vigente. Ya eso quiere decir, me imagino que quiere decir que el proyecto sigue. En caso de que sí, uno se pregunta, ¿mediante qué forma ingresó? ¿Mediante evaluación de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental? Bueno, esto es casi lo mismo. Si si ingresa como declaración de impacto ambiental, quiere decir que el procedimiento del servicio de evaluación de impacto ambiental para una declaración de impacto ambiental tiene un plazo de 60 días más 30 días ampliables, o sea, son 60 días más 30 días
que se pueden solicitar para emitir una resolución, ¿ya? Para el caso de una declaración de impacto ambiental. Recordemos que una declaración de impacto ambiental se produce cuando el proyecto o actividad no genera o no presenta algún efecto, característica o circunstancia del artículo número 11. El artículo número 11 era el que correspondía del artículo 11 a estos proyectos, los proyectos a lo de que altera monumentos, altera el valor paisajístico, turístico, se localiza en zonas próximas a poblaciones, recursos y áreas protegidas, etc. ¿Ya? Ese es el artículo 11. ¿Ya? Y la evaluación de impacto ambiental tiene un plazo de 120 días más 60 días solicitables o ampliables para realizar su resolución. ¿Ya? El servicio de evaluación de impacto ambiental tiene ese plazo para emitir su resolución. Bien. Dice, respuesta artículo 10 ley o artículo 3 de la resolución de servicio de evaluación de impacto ambiental. Ya. Bueno, sigamos. Sepa qué camino recorren los proyectos ambientales en Chile. La protección del medio ambiente es una tarea de todos los que habitamos este bello y frágil planeta y un compromiso con las futuras generaciones, por lo que debemos asegurar su protección bajo una normativa integral. En nuestro país, el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, el organismo coordinador que se preocupa de organizar a los servicios públicos con competencias ambientales para evaluar cada tipo de proyecto que ingresa a su institución, lo que permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y ejecución de las actividades que se pretenden desarrollar en nuestro territorio. Para entender cómo se relaciona la institucionalidad ambiental con los proyectos o actividades que se desarrollan en el territorio realizamos una breve descripción del camino que recorre un proyecto cuando ingresa al servicio de evaluación ambiental. No todos los proyectos requieren la evaluación ambiental. Ingresan solo aquellos que están incluidos en el artículo número 10 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y artículo 3 de su reglamento RSEIA. Si el proyecto está incluido en lo descrito en los artículos antes mencionados, el siguiente paso es verificar si genera o presenta algún efecto, característica o circunstancia en lo contemplado en el artículo número 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Desde acá, los escenarios posibles son dos. 1. El proyecto no genera o presenta algún efecto, característica o circunstancia en lo contemplado en el artículo número 11 de la ley. En este caso, debe ingresar al servicio de evaluación ambiental presentando una declaración de impacto ambiental. ¿Ya? Presenta una declaración de impacto ambiental si el proyecto no genera o presenta algún efecto descrito en el artículo 11 de la ley, lo que significa que el titular del proyecto debe realizar un informe descriptivo de los procesos y manifestar en el mismo que no existirán impactos negativos al ambiente. 2. El proyecto sí genera o presenta algún efecto, ya característica o circunstancia en lo contemplado en el artículo número 11 de la ley, por lo que debe ingresar al servicio de evaluación ambiental un estudio de impacto ambiental, un EIA. En este caso, el titular del proyecto acepta que existirán impactos negativos al ambiente y en el documento debe incluir las medidas de mitigación y compensación en virtud de los impactos identificados. Con la legislación actual, en ambos casos, es obligación incluir la participación ciudadana. Los proyectos, cuando son admitidos por el Servicio de Evaluación Ambiental bajo la figura de DIA o EIA, deben someterse a la revisión y observaciones de los servicios que tengan relación con la actividad, el gobierno regional y las municipalidades. Estos pronunciamientos son recibidos por el Servicio de Evaluación Ambiental y consolidados en un informe llamado ICSARA, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y o Ampliaciones, el cual debe ser respondido por el titular del proyecto en un documento llamado adenda. Las adendas también son revisadas por los servicios para asegurar la conformidad a las observaciones planteadas. ¿Ya? Ya, entonces, si mal no entiendo, ¿ya?
La ciudadanía realiza su pronunciamiento ocupando como vía las municipalidades, el gobierno regional, ¿ya? Y estas observaciones que realiza la ciudadanía respecto al proyecto que se quiere realizar, obviamente, son recibidos por el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿ya? Y en base a eso se realiza un informe llamado IXARA, ¿ya? El IXARA, ¿ya? El cual debe ser respondido por el titular del proyecto en un documento llamado adenda, o sea, el Servicio de Evaluación Ambiental le entrega el IXARA al titular del proyecto y el titular del proyecto responde ese tipo de encuesta o me imagino que es como lo que pregunta la ciudadanía y esta respuesta se llama adenda, ¿ya? Las adendas también son revisadas por los servicios para asegurar la conformidad a las observaciones planteadas, ¿ya? Bueno, dice, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental considera que el titular ha respondido todas las observaciones, se manifiesta conforme al proyecto, otorgando la resolución de calificación ambiental, RCA. Eso era el RCA, la resolución de calificación ambiental. Bien, ¿qué corresponde al permiso para desarrollar la actividad? Es importante para la municipalidad manejar los proyectos que entran al Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental, pues el artículo 25 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente señala que las direcciones de obras municipales no podrán otorgar la recepción definitiva si los proyectos o actividades a los que se refiere el artículo número 10 no acredita haber obtenido una resolución de calificación ambiental favorable. Bien, wow, aquí nos entrega una línea de tiempo que avanza hacia la izquierda. Hacia la derecha. Dice, preparación, línea base, proyecto, medidas, días, ¿ya? Menos 5 días, día 1, admisión del trámite, al día 0 se admite el trámite, 5 días antes se realiza una presentación, el día 10 la publicación del extracto, el día 15 avisos radiales, el día 30 reporte de servicios competentes, el día 40 rechazo anticipado, el día 60, comentarios, participación, comunidad. El día número 70, el IXARA. Ya, el día 95, porque dice más 15, se realiza la adenda. Ya, reporte de servicios competentes. El día número 110, IXARA complementario. El día número 120 hasta el día número 180, extensión. ICE, Informe Consolidado de Evaluación, el RCA. En 180 días tú puedes recibir tu resolución de... ¿cómo era? Resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Y eso era para una evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Y para una declaración de impacto ambiental son 90 días. Sería bueno que esto fuera mejor explicado. Pero debe haber algún video en YouTube donde aparezca esto ya de manera más didáctica o quizás alguna página. Está interesante. Oh, qué bonito. Me gustaría ir para allá algún día. Wow. Patagonia chilena sin represas. Destrucción no es solución. Patagonia sin represa. Termoeléctrica Hidroaicén. Hidroaicén fue un proyecto que contemplaba la construcción y operación de 5 centrales hidroeléctricas, 2 en el río Baker y 3 en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén al sur de Chile. El complejo tendría una potencia instalada de 2.750 megawatts y una capacidad de 18.430 gigawatts hora de energía media anual, cuya inversión se estimó en unos 3.200 millones de dólares, constituyéndose como el proyecto energético más importante que se haya estudiado en ese país hasta la fecha, según la empresa responsable al año 2020. El proyecto podría haber cubierto el 21% de la demanda del sistema interconectado central de Chile. La construcción del proyecto contemplaba una línea de transmisión que transportaría la energía desde la región de Aysén hasta Santiago, para ser inyectada al sistema interconectado central, mediante una línea de corriente continua
que poseería un tramo submarino entre las comunas de Chaitén y Puerto Montt. Minera Candelaria deberá pagar 2.798 millones de pesos, no de dólares, en multas. Publicado el miércoles 6 de junio del 2018 por Cooperativa. El Tribunal Ambiental ratificó la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente en contra de la compañía. Ya, dice, por 2 votos contra 1, el Tribunal Ambiental rechazó la apelación interpuesta por Minería Candelaria en contra de la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente SMA, que multó a la minera de la región de Atacama por 5.049 unidades tributarias anuales por infracciones ambientales. La sanción, que comprende 2.798 millones de pesos, fue mandatada por incumplimientos de la resolución de la calificación ambiental. Según el fallo descrito, el Tribunal Ambiental, instancia a la cual apeló Minera Candelaria, una vez que la superintendencia calificó como los incumplimientos como leves y graves, dictaminó que, a juicio del tribunal, la motivación esgrimada por la superintendencia del medio ambiente en la resolución impugnada es adecuada, por lo que no existe una vulneración a los principios de proporcionalidad, racionalidad, razonabilidad, imparcialidad, preexistencia del tribunal o proscripción de las comisiones especiales, prescriptibilidad, buena fe administrativa, presunción de inocencia, congruencia y derechos de defensa y proimputado. El tribunal señala haber analizado pormenorizadamente todas las alegaciones relativas a su configuración, clasificación y apelaciones de los criterios de modulación del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, LOSMA. Ya el proyecto Candelaria posee alrededor de 12 resoluciones de calificación ambiental, siendo las faltas más graves indicadas disponer residuos líquidos en forma no autorizada en zona de playa y no rebajar consumos de agua fresca, en virtud de la creciente recirculación de aguas provenientes del depósito de Relaves y de la inserción de aguas tratadas y desanalizadas al sistema. Luego de que se conociera la sanción, desde el equipo de comunicaciones de la Minera Candelaria se emitió una breve declaración. El 5 de junio del 2018, Minera Candelaria fue notificada por el Tribunal Ambiental de su decisión respecto a los cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente contra la compañía como resultado de una fiscalización a sus operaciones en 2013, señala la declaración. A lo que agrega, Minera Candelaria está revisando dicha decisión y evaluando su próximo curso de acción. Minera Candelaria está totalmente comprometida con el cumplimiento de sus permisos y otras obligaciones legales y tiene como objetivo cumplir continuamente el compromiso de ser una empresa minera responsable y parte de la comunidad. Ya en la página del Tribunal Ambiental, que tiene página, en la sección Sentencias e Informes, subsección Sentencias, aparece lo que acabamos de nombrar. Bien, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a Minera Maricunga con multa de 4.500 millones de dólares. ¡Wow! Eso es bastante, eso sí que es harto. El 11 de febrero del 2014, autor La Tercera. Tras un año de investigación, luego de haber recibido una denuncia por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, la Superintendencia del Medio Ambiente aplicó al proyecto minero Refugio, propiedad de Minera Maricunga, controlada por la canadiense Kinross, la segunda mayor multa histórica por incumplimientos ambientales. Esto no implica una paralización de las operaciones. El regulador multó a la firma con un total de 5.122 unidades tributarias anuales, unos 4.500 millones de dólares, tras detectar que la compañía había incumplido una serie de condiciones impuestas en la resolución de calificación ambiental, que permitía el funcionamiento del yacimiento a Rajo Abierto, dedicado a la explotación de oro. Esta es la segunda mayor sanción monetaria aplicada a una empresa por incumplimiento ambiental, luego de que en mayo del 2013 la Superintendencia del Medio Ambiente multara el proyecto Pascualama Barrick Gold de la empresa Barrick Gold con 16.400 millones de dólares a fines del 2013. La Superintendencia del Medio Ambiente multó a ENAP con 422 millones por problemas detectados en la refinería Biobío. La compañía minera Refugio se ubica a 120 kilómetros al este de Copiapó, en el Salar de Maricunga, región de Atacama, y se dedica a la explotación de oro. A la fecha, Kinross ha realizado inversiones por
581 millones en el proyecto. Opera desde 1994 en la zona, pero estuvo detenido entre el 2001 y el 2005 producto de los bajos precios internacionales del oro. Seguimos. En septiembre del año pasado, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de la empresa por incumplimientos leves y graves en su resolución de calificación ambiental, entre otros la falta de cobertura en la correa transportadora de material, acumulación de residuos y chatarra dentro del patio de salvataje del proyecto, infraestructura deficiente para evitar la dispersión de material particulado en el chancador, molienda de material y fallas en el cierre y neutralización de las pilas de lixiviación de material de las fases 1 y 2 del proyecto. También se detectó la ejecución de diversas obras que no estaban contempladas en la resolución de calificación ambiental aprobadas por la autoridad ambiental e incluidas en los proyectos de modificación de las operaciones presentados por la firma desde el 2003. En octubre, la minera presentó un programa de cumplimiento para solucionar las falencias, el que fue rechazado por la superintendencia, pues no cumplía con las exigencias legales ni permitía una adecuada fiscalización, dijo el regulador. Durante el proceso de sanción, el titular del proyecto minero Refugio reconoció las falencias y planteando a su vez soluciones consideradas fuera de la ley, al estimar que éstas no eran de carácter ambiental sino económico y alegando que estas exigencias estaban prescritas, lo que fue desestimado por la autoridad. Según consta en el expediente de la sanción de la superintendencia, desde comienzos de la década pasada, el proyecto Refugio ha sometido a tramitación ambiental al menos 8 modificaciones a su propuesta inicial, con el fin de aumentar su capacidad de producción y optimizar sus operaciones. Las instalaciones que conforman la declaración de impacto ambiental en actual calificación y que ya se encuentran construidas constituyen una infracción, pues aún no cuentan con la debida resolución de calificación ambiental que los autorice, dijo la superintendencia. Una vez notificada de la sanción, lo que sucedería en los próximos días, la compañía tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de reposición en contra de la multa. También puede recurrir al Tribunal Ambiental dentro de los primeros 15 días hábiles para interponer un recurso de ilegalidad. Wow, 11.500 millones de dólares de multa, tanto dinero. ¿Y eso para dónde va? No sé. Al interior de Barrick analizan las implicancias que tiene la sanción, considerando que se encuentra suspendida temporalmente hasta septiembre del 2019 y se evalúa solicitar una nueva resolución de calificación ambiental. La orden de clausura definitiva dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente al proyecto minero Pascua-Lama generó dudas al interior de la iniciativa controlada por la canadiense Barrick Gold. Esto debido a que la sanción no tendría un efecto en la iniciativa en curso, a raíz de 2 procedimientos sancionatorios que datan del 2013 y 2015. El organismo ambiental sancionó a Minera Nevada, titular del proyecto aurífero Pascua-Lama, con el pago de 12.360 unidades tributarias mensuales, unos 6.973 millones o 11,5 millones de dólares. Más la clausura total y definitiva de la iniciativa. Esto luego de detectarse 6 infracciones gravísimas, 14 infracciones graves y 9 infracciones leves. Entre los incumplimientos que motivaron la aplicación de la clausura definitiva de la faena minera se encuentra la intervención de vegas altoandinas, la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa, entre ellas algunas protegidas por categorías de conservación, el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes, la descarga de aguas ácidas al río Estrecho, sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros. Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado como también la criticidad, extensión y duración del efecto generado, explicó la Superintendencia de Medio Ambiente. ¡Wow! Inicialmente en 2013 la multa se había cifrado en 16 millones de dólares y había sido pagado. Sin embargo, luego de una reclamación al Tribunal Ambiental determinó que la resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente mostraba vicios que la hacían ilegal y le ordenó dictar un nuevo fallo. Este se reveló ayer junto al procedimiento iniciado en 2015 tras una serie de nuevas denuncias. Basta, por favor.
El resultado arrojó una multa menor a la original y los ojos de Barrick están puestos ahora en los efectos reales que podría generar en el multimillonario proyecto de la clausura del mismo. La compañía realizará un completo análisis en detalle de estos requerimientos y entregará mayores detalles a su debido tiempo, indicó la canadiense a sus inversionistas. Pascua Lama se encuentra suspendida temporalmente hasta septiembre del 2019 y solo mantiene operativo el sistema de manejo de aguas, considerando que la superintendencia ordenó continuar con la ejecución de las actividades de seguimiento socioambiental pese a la clausura. La medida no tendría impacto significativo en el ejercicio actual de Pascua Lama. A esto se suma que, aunque el órgano ambiental revocó la solución de calificación ambiental del proyecto minero, desde Canadá los controladores ya han anunciado públicamente su interés de desarrollar el proyecto de manera modular y con un rajo subterráneo. Esto necesariamente implicaría que la minera debería volver al servicio de evaluación ambiental para solicitar una nueva resolución de calificación ambiental. Y este interés fue nuevamente señalado ayer por el director ejecutivo de Barrick Gold Chile, René Muga. Tras conocerse la sanción, la clausura de instalaciones no altera el plan de la compañía de estudiar una opción subterránea, dijo. Las reacciones, pese a lo anterior, desde el mundo ambientalista calificaron como un triunfo la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente. Hoy la autoridad lo reconoce y se clausura definitivamente la faena minera que nunca debió haber sido aprobada e iniciada su construcción, indicaron desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, mientras que desde la ONG Greenpeace lo calificaron como una de las noticias medioambientales más relevantes de los últimos años en Chile. Norma Contaminación Acústica o Ruido. El Decreto Supremo número 146 del año 97 generado por fuentes fijas y el Decreto Supremo número 129 del año 2002 generados por fuentes móviles, buses, locomoción urbana y rural. El Decreto número 146 niveles máximos de presión sonora. De acuerdo a los usos de suelos permitidos en los instrumentos de planificación territorial. Zona 1. Uso habitacional y equipamiento a escala vecinal. A ver. Dice zona 2. Zona 1 más el equipamiento a escala comunal y o regional. Zona 3. Es la zona 2 más industria inofensiva. Zona 5, industrial con industria inofensiva o molesta. Niveles máximos permisibles de presión sonora corregida, NPC en decibeles, A lento. El NPC, nivel de presión sonora corregido. Voy a investigar eso, ¿eh? Está interesante. De 7 de la mañana a 9 de la noche, 55 para la zona 1, 60 para la zona 2, 65 para la zona 3 y para la industria molesta 70. De las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana son 45, 50 para la zona 2 y 55 para la zona 3. Sigue siendo 70 para la zona 4. Bien. Convenios internacionales sobre cambio climático. Protocolo de Kioto fue establecido en diciembre del año 97. Reducir gases de efecto invernadero, vapor de agua, CO2, CH4, NO2, los óxidos nitrosos, CFC, no sé qué significa CFC, y el ozono. Cumbre de Río del año 1992. Ahí nació la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC. En su sigla en inglés. También nace la Convención de las Partes llamadas COPs, sesiona una vez al año. Chile ratificó el protocolo en agosto del 2002 y es parte del anexo 2. Pueden desarrollar mecanismos de desarrollo limpio. Sobre control transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Convención de Basilea del año 1989. Convenios internacionales. En 2015 en París se realizó la conferencia de partes de la COP21, Acuerdo de París, 12 de diciembre del 2015, de reducir gases de efecto invernadero.
Este es un resumen del compromiso o de los compromisos de Chile para enfrentar el cambio climático. Acuerdo de París. ¿Cuál es nuestro compromiso? Reducir las emisiones de CO2 en un 30% al 2030, fomentar las energías renovables no convencionales, impulsar una ley de eficiencia energética, reforestación de 100.000 hectáreas de bosque principalmente nativo, desarrollar 14 planes de descontaminación al 2018, impuestos verdes a emisiones de industrias y automóviles, impuestos verdes. Convenios internacionales. Acuerdo de Estocolmo de 1972. Se acordó crear PNUMA. Sus tareas principales son analizar y evaluar el estado del medio ambiente en el mundo, fomentar leyes para implementar el desarrollo sustentable, controlar y fomentar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y los principios ambientales, sobre control transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Convenio de Basilea de 1989. Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el famoso 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas. Es un tratado internacional adoptado en Ginebra el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del 2009. La acción antrópica en la naturaleza. A medida que crece la población humana, se desarrollan nuevas industrias y nuevas tecnologías que afectan enormemente a las poblaciones de otras especies y los factores abióticos de los ecosistemas donde habitan. Deterioro del agua. Todos los seres vivos necesitamos agua para vivir. Aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, en su mayor parte salada, en las mareas, en los mares. Y gran parte es dulce, como en los ríos y otros cuerpos de agua, congelada en los polos y en los nevados. El agua puede ser contaminada fácilmente por las acciones humanas. Los cuerpos de agua son considerados vertederos de desechos, por lo que reciben grandes cantidades de sustancias provenientes de la actividad humana, como restos de comida, detergentes, grasas y heces, caquita. Las caquitas pueden estar presentes agentes biológicos de contaminación como microorganismos que pueden ocasionar enfermedades serias y hasta mortales. Caquita mortal. Los detergentes son agentes químicos que alteran las propiedades físicas del agua. Los residuos de alimentos y las grasas que llevan al agua son atacados por los organismos descomponedores. Deterioro del aire. La contaminación que se acumula en el aire puede ser de dos tipos. La contaminación primaria, producida por las sustancias que se liberan en la atmósfera y que no sufren cambios ni reacciones para transformarse en nuevas sustancias. La contaminación secundaria se origina cuando los compuestos de la contaminación primaria, una vez llegan a la atmósfera, reaccionan para formar nuevos componentes que también son altamente contaminantes, o sea que reaccionan en el ambiente. Reducción de la capa de ozono. La capa de ozono en la atmósfera protege la vida en la Tierra de los rayos ultravioleta de la luz solar. En los años 80, la comunidad científica comenzó a acumular evidencia de lo que la capa de ozono estaba reduciéndose. La reducción de la capa de ozono aumenta el nivel de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra, lo cual a su vez puede aumentar las probabilidades de exposición excesiva a los rayos ultravioletas y los problemas de salud asociados con ello, como cáncer, cataratas e inhibición del sistema inmunitario. Lluvia ácida. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido, el ozono, emitidos por fábricas centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Efecto invernadero y calentamiento global. La contaminación del aire está relacionada con el efecto invernadero, fenómeno de la cual la luz proviene del sol. A ver qué pasa acá. La contaminación del aire está relacionada con el efecto invernadero, fenómeno de la cual la luz proveniente del sol atraviesa la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra. El efecto invernadero es necesario para la supervivencia de los organismos de la Tierra, ya que sin él las temperaturas de la superficie terrestre serían demasiado bajas como para mantener la vida.
Deterioro del suelo. Algunas de las características más importantes que debe poseer el suelo para el sostenimiento de un ecosistema son la cantidad de materia orgánica o nutriente que se encuentra en él, la capacidad para retener agua y aire y el espesor. Algunos de los principales que contribuyen al deterioro del suelo son la agricultura intensiva, que agota los nutrientes del suelo y hace necesario un mayor uso de fertilizantes, la tala de árboles y arbustos, puesto que sus raíces ayudan a ligar el suelo, la contaminación de basuras y desechos industriales que se acumulan en el suelo. Otras actividades humanas que contribuyen al deterioro del medio ambiente. Otras actividades producto del enorme crecimiento de la población humana y con la sobreexplotación de los recursos, la urbanización y la actividad agrícola y la ganadería han contribuido indudablemente al deterioro del medio ambiente. La introducción de especies exóticas. Podemos dividir las consecuencias en tres grandes grupos: ecológicas, económicas y sanitarias. Consecuencias ecológicas. Los procesos de transporte de especies tienen como consecuencia que las especies, tanto las exóticas como las de ecosistema receptor, se enfrentan a situaciones ambientales nuevas para las que no han sufrido un proceso de adaptación por selección natural. Consecuencias económicas. Las invasiones biológicas causan impactos económicos en ocasiones de grandes dimensiones. En primer lugar, causan una pérdida en el rendimiento económico potencial de las actividades humanas. Esto se refiere a las pérdidas en la producción de las cosechas y la disminución de la supervivencia, el éxito reproductivo y la producción de animales domésticos y la reducción en la cantidad o la calidad de las actividades extractivas, marisqueo, pesca, etc. También destruyen con frecuencia los alimentos u otros productos almacenados. Y la tercera consecuencia sanitaria y social. A veces las especies introducidas pueden ser reservorio de parásitos y patógenos y transmitirlos directa o indirectamente a las poblaciones nativas. Otras veces la especie invasora es el propio agente patógeno o parásito. Pérdida de biodiversidad en Colombia. Existe una acelerada transformación de hábitats y de ecosistemas a causa de factores tales como la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y utilización del territorio, que han agudizado problemas de colonización y ampliación de la frontera agrícola. Otras causas están referidas al establecimiento de cultivos ilícitos, la construcción de megaproyectos, la actividad minera y los incendios de ecosistemas naturales, junto con los cambios climáticos que producen y producirán un efecto severo sobre los ecosistemas y sus especies. Sin haber llegado a un consenso respecto al área deforestada, se ha calculado que más del 40% de la cobertura vegetal original del país ha desaparecido. Se calcula que en la región andina se han perdido más del 70% de la cobertura forestal y que de los bosques secos tropicales tan solo queda el 1.5% de la extensión original. Las causas a las cuales se atribuye la deforestación son la expansión de la frontera agrícola y la colonización, que equivale al 73.3%, la producción maderera, que equivale al 11.7%, el consumo de leña, el 11%, los incendios forestales, el 2%, y los cultivos ilícitos, el 2%. Norma ISO 14000. Ya, esta es otra parte importante. ¿Qué significa la ISO? ISO, International Standardization Organization. Organización Internacional para la Normalización. Organización no gubernamental. Elabora normas de aplicación internacional, fundada el 23 de febrero del año 1947, sede en Ginebra, en Suiza, y aproximadamente 111 países participan de esta ISO. Es una elaboración de estándares de adopción voluntaria para homogeneizar la forma en que las empresas demuestran su preocupación por el medio ambiente. Objetivo general: identificar los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 del 2004, sistemas de gestión ambiental como una herramienta de gestión organizacional basada en un enfoque de prevención de la contaminación y la conservación del medio ambiente, el cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos, el mejoramiento del desempeño ambiental a través de una operación eficaz y eficiente, que la organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos.
Es un conjunto de normas resultantes de la evolución de varios modelos normativos que establece requisitos relacionados con la gestión ambiental y directrices para el sistema de gestión ambiental. Incluye un amplio rango: sistema de gestión, auditoría, evaluación de desempeño, etiquetado, evaluación de ciclo de vida, normas del producto. Especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. La ISO 14001 del 2004 especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Desarrollo sustentable: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La sustentabilidad se basa en tres grandes aspectos: sociedad, economía y el medio ambiente. Las tres juntas desarrollan un desarrollo sustentable. Temas ambientales: ruido, contaminación lumínica, contaminación visual, deforestación, contaminación atmosférica, reducción de la pérdida de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, agotamiento y contaminación de los recursos naturales, calentamiento global, contaminación del aire, contaminación del agua, productos químicos tóxicos y temas nucleares. Presiones ambientales: legislación, imagen pública, costos de la disminución y residuos, presiones corporativas y o de clientes. Beneficios de la norma ISO 14001-2004: obtención de permisos y autorizaciones, incremento de la imagen y la participación en el mercado, mejora del control de los costos, conservación de materiales y energía, reducción de la responsabilidad, compromiso con los clientes, mejora de la relación gobierno-industria. Estructura de las normas 14001: ciclo de mejoramiento continuo de PHVA. Es una política ambiental. Dice planificación: planear numerales 4.1 al 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. Me imagino que eso es parte de una política ambiental actual en ese momento. Luego se lleva a cabo una planificación. Luego de haber realizado esta planificación, se realiza una implementación y operación. Me imagino que pasado un plazo específico, se realiza una verificación de esta política ambiental nuevamente planificada. Y luego se revisa por la dirección. Me imagino que es la dirección que está a cargo de las ISO. Y con eso se asegura una mejora continua de la norma 14001. Esta norma internacional se basa en la metodología conocida como planificar, hacer, verificar, actuar. La metodología PHVA se puede describir brevemente como: planificar, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo a la política ambiental de la organización; hacer, implementar los procesos; verificar, realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados; actuar, tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental. Me imagino que el paso último es el paso más importante, porque si no actúan no hay mejora continua. Planificación: aspecto ambiental, requisitos legales y otros requisitos, objetivos, metas y programas. 4.3 Implementación y operación, recursos, funciones, responsabilidad. Aquí esta es una explicación esquematizada del PHVA. Planificación, hacer, verificar. No es verificar. Sí, es verificar y actuar.
Bien, aspecto ambiental, elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con el medio ambiente. Nota, un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o que puede tener un impacto significativo. Ejemplos de aspectos ambientales: consumo de energía eléctrica, consumo de agua, generación de ruido, generación de residuos domésticos, generación de residuos peligrosos, fugas de aceite, generación de gases de combustión, emisión de compuestos colorados, generación de fluentes ácidos, generación de ruidos, generación de vibraciones, consumo de combustibles fósiles, reutilización de materiales. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, resultante de los aspectos ambientales de la organización. Eso es un impacto ambiental. Contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de suelos, contaminación acústica, reducción y conservación de recursos naturales, daño a la flora y la fauna y afectación a la comunidad. Aspecto ambiental, causa, y el impacto ambiental son las consecuencias de la actividad. Esto es lo que una organización puede y debe evaluar y controlar. La norma hace referencia indistintivamente aspecto ambiental efecto. Bueno, sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión ambiental de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales son: protección al medio ambiente, identificando, midiendo y controlando sus impactos, uso apropiado de recursos ambientales, producción versus consumo, cumplimiento de la legislación, procedimientos específicos, instrucciones y responsabilidades, desempeño ambiental, resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales, prevención de la contaminación, utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar en forma separada o en combinación la generación, emisión o descarga en cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Estructura del sistema de gestión ambiental. 4.1, 4.2, 4.1 requisitos generales, 4.2 política ambiental, 4.3 planificación, están los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros, objetivos y metas programadas. El 4.4, que es la implementación y operación, recursos, funciones, responsabilidad, competencia, formación y toma de conciencia, comunicación, documentación, control de documentos, control operacional, preparación y respuestas a emergencias. 5. Verificación, seguimiento y medición, evaluación del cumplimiento legal. Esto NC, AC y AP. Control de riesgos, auditorías internas y luego la revisión por la dirección. Ya, listo, esto no me parece bastante relevante. Etapas de la implementación de los requisitos de la norma. 1. Planificación, documentación, implementación y evaluación. Capacitación. Responsabilidad del personal. Planificación del proceso. Control de la implementación eficaz. Seguimiento, medición y análisis de los resultados. Mejora del proceso. PHVA. Y con eso termina por fin la diapositiva de gestión ambiental. Wow, era bastante larga, no me lo esperaba. Bueno, en otro momento continuaré, me justo llegó la gatita, con otro video de gestión ambiental. Nos vemos, chau.